Bien. Bien, vamos a empezar muy brevemente con las características de lo que fue, lo que nos deja básicamente la historia, podemos decir, política nacional en la último periodo democrático y cómo llegamos al periodo menemista, que tenemos que entenderlo para entender más o menos estas características, estas decisiones que se van a tomar, ¿no? Bien, a ver, vamos a hacer la presentación. La última vez, si no era por sus compañeras, yo no me daba cuenta que no estaba presentando la clase. No es que me llegó la edad, pero realmente esta etapa del año es bastante crítica. Wow. ¿Se ve la pantalla? Bueno, estamos entonces. Bueno, esta vez vamos a hacerlo desde el comienzo. Bueno, entonces, la historia y política de la educación, en este caso, nosotros vamos a relacionar dos aspectos: neoliberalismo y educación. Vamos a ver también qué significa neoliberalismo. En este caso lo vamos a ver de una manera más resumida porque el tiempo apremia, pero lo que nos interesa, les vuelvo a decir, ustedes enfocarse en los aspectos o elementos propios de la educación del 90. ¿Sí? Bien, ¿cuáles van a ser nuestro contexto? Bueno, nosotros tenemos que entender que el retorno de la democracia se produce en 1983 con la derrota del Partido Justicialista. Eso hacemos hincapié porque durante todos los periodos democráticos que se dieron a partir de desde 1930, es decir, el primer gobierno radical, todos los gobiernos fueron peronistas o relacionados con el peronismo de alguna manera, salvo el de Frondizi, que duró poco tiempo. Fueron muchos los gobiernos justicialistas, ¿no? Entonces, la derrota del peronismo implicó como que el peronismo, después de la muerte de Perón, porque Perón ya había fallecido, no estaba del todo fortalecido. El triunfo de Ricardo Alfonsín daba una pauta de que había una normalización. Es más, él usa frases como la casa está en orden, ¿no? Como que todo empieza a tomar su cauce democrático, pero lo que nosotros vamos a ver que en realidad es un escenario tal vez un poco cambiado, pero que los problemas siguen persistiendo, que se heredan. Uno de los problemas que va a haber es el tema de que es cómo solucionar la cuestión de los militares que estuvieron involucrados, no solamente en esta persecución ideológica, también persecución física, ¿sí? Ustedes recuerden siempre cómo hablamos de las características de censura y control que había, no solamente hacia la circulación de bienes, circulación de productos, sino a los mismos cuerpos, ¿no? El control que había en el aula. Entonces, el juicio de las juntas se empieza a iniciar, pero claramente había un temor en la sociedad por pensar de que un momento a otro podían volver los militares. Era tal la incertidumbre que no se llegaba a festejar del todo la democracia. La otra cuestión es que los mismos militares resisten estos juicios y hay un levantamiento de un sector de cara pintada que ahora vamos a ver, que son militares que no quieren ser enjuiciados porque consideran que ellos lo que hicieron no se puede cuestionar como moralmente bueno o malo, sino que lo hicieron por obediencia, nada más. Es decir, si alguien los ordenaba, ellos lo hacían. Ese es su fundamento. Y la otra cuestión es que hay una incertidumbre, como les dije, de la sociedad y económica que heredamos de la dictadura. Estos son los militares que son fotografiados al momento de ser enjuiciados. Ahora bien, ¿qué problemas educativos, que es lo que interesa, heredamos de la dictadura? Primero, una de las cuestiones que se busca solucionar es la vida universitaria. Ustedes recordarán esa escena que habíamos hablado de los bastones largos, donde muchos de los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires fueron reprimidos y gran parte de los estudiantes universitarios emigraron a países de Europa del exterior buscando tener un mayor desarrollo, un mayor crecimiento fuera del país. Lo que se busca es que vuelvan, entonces se hace toda una política para lograr que ellos vuelvan a las actividades. Muchos lo hacen, otros no vuelven, para retomar el prestigio, ¿no? La actividad. Otra de las cuestiones que implica la normalización implica que ya no se van a cobrar aranceles por el ingreso a la universidad. Eso se lo hacía en su momento eso se hacía en su momento cuando durante el periodo militar, donde se pone un pequeño monto de ingreso, se cobraba. La universidad no era pública del todo, se había privatizado.
Hay recuerdos, de hecho, de gente que tiene facturas, boletas que pagaban en la UNE, cerca de 20 pesos aproximadamente, era el costo del universitario. Creo que estoy exagerando, tal vez era 8, porque la plata tenía otro valor entonces. Otra cuestión de las prioridades que va a dar Alfonsín es la alfabetización. Es necesario alfabetizar a las personas, tratar de lograr que esta gran gama de estudiantes que durante mucho tiempo, por las persecuciones o los problemas sucesivos que se dieron de gobiernos democráticos, gobiernos militares, se han interrumpido los estudios, puedan tener una alfabetización plena. Y claramente ver cuál es el estado educativo. Por eso se convoca un Congreso Nacional. Es el segundo Congreso Pedagógico Nacional. Como lo recordábamos la última vez que vimos esto, el primer Congreso Pedagógico fue cuando se iba a lanzar la Ley 1420, donde los debates estuvieron relacionados con si la religión sí o no en la educación. Bien, la normalización de la vida universitaria tiene que ver con esto, ¿no? Una supresión de los aranceles, retorno de los estudiantes y profesores exiliados. Ahora, por otro lado, la política de alfabetización daba una especie de resultado, que hasta ese momento el 32% de la población del país incluía analfabetos absolutos y funcionales. Es decir, los analfabetos absolutos son aquellos que realmente no saben ni leer ni escribir, y los funcionales son los que no saben leer pero saben escribir, o saben escribir pero no saben leer. Una de las dos funciones maneja. Para mí es analfabetismo de todos modos, porque uno puede ser vulnerable a cualquier tipo de manipulación. O sea, no está alfabetizado en todo. Este resultado, esta encuesta, les hace dar cuenta de que se tiene que hacer que en realidad lo que se buscó en su momento con la educación fue lograr que las personas que asistían al colegio, más que comprender lo que hacían, se les hacía repetir actividades, solamente por repetir. Por eso es un énfasis en la capacidad neuromotriz, solamente repetir actividades sin buscar que entendieran. Ustedes van a ver que esto tiene una explicación claramente. ¿Por qué? Porque si estamos en un contexto de un gobierno militar, lo que menos se quiere es que se piense y que se pueda tener lógica y relación con lo que circula, con lo que se considera peligroso, ¿no? La otra cuestión es el Congreso Pedagógico Nacional, que les comenté a ustedes, que realmente se tiró con bombas y platillos como la gran promesa de solución, ¿no? En todo el país se crean asambleas pedagógicas para convocar y que la gente participe, pero hay una participación reducida. Y esto tiene que ver con un poco el contexto que yo les comenté. Ustedes tengan en cuenta, si ustedes estuvieran durante mucho tiempo, les voy a dar una situación que en realidad, más que una situación hipotética, puede haber sido real para muchas personas. Estuvieron encerrados durante más de 7 años en cárceles por tener opiniones diferentes, o porque en algún momento se los consideró a ustedes peligrosos, aunque ustedes nunca tuvieron algo que ver con el tema, y lograron sobrevivir, digamos, no fueron muertos ni desaparecidos. Cuando ven la realidad, ¿qué les da seguridad de que donde van a participar ustedes no les va a pasar algo similar? Es decir, se habla que hay un gobierno democrático, pero ¿qué tanta fortaleza tiene el nuevo gobierno democrático ante las Fuerzas Armadas, que son las que manejaban y decidían las cosas? Entonces, había una incertidumbre en el ambiente, no se sabía realmente qué iba a pasar de un momento a otro, se festejaba la libertad, pero no se sabía cuánto tiempo iba a durar. Entonces, claro, ninguna persona participa de los sectores que fueron los más comprometidos y más movilizados durante el gobierno militar, participan en las asambleas. Solamente participan aquellos, en gran mayoría, los sectores que claramente tuvieron una posición más cómoda durante los gobiernos militares, que son el sector de la iglesia y exfuncionarios de los gobiernos militares. Y con esto, este aporte es muy importante. ¿Por qué? Porque estos elementos que van a salir del Congreso Pedagógico van a ser la base para lanzar la reforma educativa que se va a lanzar durante el menemismo, ¿sí? Son estos elementos la base para sostenerla y empujarla. Entonces, este Congreso Pedagógico habla de que en realidad da una cuenta de que hay una crisis de las certezas que se tenía de la escuela y el currículum. Ya la escuela no se sobreentiende, ni se sostiene, ni se defiende que es buena, sino que es necesario rever los contenidos, hacer una evaluación. Empiezan a aparecer de a poco estos índices de evaluación de educativos, los cuales creo que este debate ya había surgido. No significa que esté mal.
Lo que es necesario dar cuenta es que ¿por qué en algún momento no hubo estos debates? ¿Por qué en algún momento no hubo estos debates evaluativos sobre los estándares de educación? Y tiene que ver claramente con que en algún momento la educación se consideraba que por sí mismo no recibía cuestionamientos, que era completa. Ahora, pasamos diferentes periodos educativos. Ustedes piensen, el peronismo con claramente los logros para los trabajadores y las críticas que se le hace sobre el adoctrinamiento mediante los manuales. Pasamos un periodo militar en el cual claramente hay una censura plena y más control sobre lo que se piensa. Entonces, no se sabe si realmente la escuela ayuda a pensar o está manipulando el conocimiento, ¿sí? Esto genera un conflicto claramente con los docentes que convocan a paros nacionales de 24 y 48 horas, reclaman de que en el país todos los docentes cobren lo mismo. Y a esto, ¿por qué lo dicen? Porque lo que se venía dando, que vamos a ver más adelante, es una especie de ley de transferencia, una transferencia de las escuelas. Las escuelas públicas nacionales en muchas provincias pasaron a pasar a depender solamente de la provincia, ¿sí? ¿Esto qué significaba para el Estado? Ahorrarse dinero, decir, nosotros como Estado no tenemos que sostener más esta escuela, la provincia se encarga. Y por ende los salarios también dependen de la provincia. Una cosa es que hablemos de un salario provincial desde Buenos Aires y otra cosa es un salario provincial desde Chaco o Corrientes, ¿no? Eso es, nos vamos a dar cuenta, hay una gran diferencia porque en Buenos Aires el movimiento económico es distinto, lo que se cobra y lo que va, el movimiento industrial es distinto a lo que puede suceder en Chaco y Corrientes. Eso también es uno de los reclamos. Y por otro lado, la Marcha Blanca, que consiste en un movimiento de los docentes vestidos de guardapolvo, por eso se llama Marcha Blanca, donde va a surgir este sindicato que es el CETERA. Ahora, ¿qué nos había dejado la educación en la dictadura? Por un lado, la discriminación y el autoritarismo, es decir, personas que no pensaban y no coincidían con el posicionamiento ideológico de la dictadura eran separadas y muchas veces perseguidas y terminaban desapareciendo. Otros sufrían el autoritarismo y la imposición del orden, ¿no? Dijimos, un control físico de cómo uno debía moverse, en qué lugares podía moverse, con quiénes podía relacionarse, y ese control lo ejercía no solamente un policial, lo ejercía hasta un funcionario de la escuela, el directivo que ejercía su poder sobre los secretarios auxiliares y los auxiliares que ejercían sobre los mismos estudiantes. Esa es un poco la escena que mostrábamos en justamente la escena de la película que habíamos visto, donde la mirada invisible se trata de eso. Esa mirada invisible es buscar aquello que no se ve a simple vista y tratar de generar una especie de habilidades casi como detective para indagar quiénes son los estudiantes potencialmente peligrosos, ¿no? Que tienen una ideología peligrosa. Claramente que a pesar de que existían cosas en contra, inevitablemente la presión del momento hace de que el presidente Alfonsín no pueda soportar mucho tiempo en el poder, porque por un lado hay una hiperinflación, que significa que los precios aumentan demasiado rápido. Se intentó incluso establecer una especie de una nueva moneda, ¿sí? Que no duró mucho porque era la idea para estabilizar el dólar. Pronto subió rápidamente. Se buscó apaciguar los levantamientos militares con una ley de obediencia debida y punto final, que establece esta ley: que las personas que solamente siguiendo una orden ejercieron violencia, ¿sí? Sobre personas y las desaparecieron, solamente no se las puede juzgar porque obedecieron una orden que no podían no obedecer, ¿sí? Entonces, esto genera una polémica, pero como que también nos va dando un contexto en el cual se vivió ya en el periodo militar. Es como una continuidad. ¿Por qué? Porque lo que sucedió en el periodo militar es que al principio hay una reacción, hay un levantamiento hacia lo que ocurre y después hay una aceptación. Entonces acá hay una aceptación de que aquello que hicieron los militares no va a poderse juzgar a todos. Hay algunos que van a salir airosos,
porque tienen un gran poder e influencia. Y claramente, el presidente no es el jefe del ejército, porque los mismos militares se lo hacen saber, ¿no? Este es una de las causas también por la cual se produce la salida presidencial. Con la hiperinflación ocurren muchos saqueos en los supermercados y hace que se acelere casi un año antes. Este es el levantamiento cara pintada, donde se lo ve a Aldo Rico frente a los militares que se levantaron en ese momento. Ahora no está pintado, pero las fotos mostraban donde él estaba pintado con su séquito, ¿no? Ahora, se adelantan las elecciones. Claramente el vencedor es Carlos Saúl Menem, un representante del justicialismo. Con lo que ustedes van a ver es muy interesante. Al costado él tiene una especie de patilla. Se le dejó solamente en la primera campaña presidencial. Ya en la segunda se la quitó porque él buscaba empatizar con todos los sectores que faltaban. Los sectores más progresistas, los sectores que buscaban industrializar el país, los sectores que buscaban modernizar. También con los sectores más tradicionales. Esa patilla que se deja lo usaban los caudillos que en el país. Entonces él en cierta manera busca hacer supuestamente lo que el pueblo le pide, ¿no? Carlos Saúl Menem lo que va a establecer desde sus inicios, se lo va a aclarar, es que el Estado tiene demasiadas cargas. No sé si alguna vez escucharon eso, que el Estado tiene demasiados costos. Entonces hay que recortar los costos del Estado. Por eso, las decisiones que va a tomar van a apuntar a un desmantelamiento del Estado como lo conocemos. Ya el Estado benefactor que había generado Perón y se fue desarrollando, en el cual el Estado se encargaba de todo, del resguardo de los trabajadores, el resguardo salarial, de las vacaciones, ya va a perder todas esas potestades, y lo que se va a buscar es el individualismo. Es decir, el Estado no te va a poder asegurar mucho, vos solo tenés que ser garante de tu situación o condición, ¿no? Por eso yo les decía qué importante es trabajar la noción de tecnocracia, eficiencia, porque estas ideas sobre el cientificismo, sobre lo que son todo aquello que se puede medir y calcular, apuntan a esto, al individualismo. Es decir, de repente el oficio que cumplimos como docentes, para darles un ejemplo, no se mide desde cómo están preparados los chicos o cómo están desarrollados, sino se mide desde números, de cantidades. ¿Cuántos chicos pasan o no de año? ¿No? Eso mide el desarrollo, como sabemos que a veces no tiene nada que ver una cosa con la otra. Se mide a partir de, claramente, qué cantidad de contenidos, siempre en cantidad, ¿no? Cantidad de contenido se desarrolló, qué porcentaje se desarrolló, cómo fue el manejo realmente se busca el planeamiento que se ha tenido de las clases, ¿sí? Y no hay posibilidad de que con estas exigencias que tiene el Estado, el docente pueda buscar ayuda o resguardo en alguien más, porque son todas las personas, todos los individuos o funcionarios que están siendo controlados, se buscan que, más que solidarizarse con la persona que se encuentra próxima, busquen el progreso y el avance por sí mismos, ¿sí? Se instaura esta idea del exitismo propio norteamericano, donde todavía existe, ¿no? Uno tiene que pensar en positivo, en dinero, en progreso, no pensar que no lo va a lograr, pero nunca se habla de ayudar al otro, porque eso es una pérdida. Siempre se habla de ayudarse uno mismo, ¿no? No hay nada malo en una especie de egocentrismo en el que uno se sienta bien, pero en el digamos, cuando ya vamos a una situación de banalidad, donde el egocentrismo es exacerbado y es uno por encima del resto, no sirve. Este ajuste del aparato estatal, también dijimos, va a implicar un cambio cultural, porque si se desmantela el Estado y el Estado no se va a encargar de lo que se encargaba antes, como por ejemplo los comedores, no se va a encargar de la sanidad de las escuelas, ¿quiénes se van a encargar de esto? Esa es la pregunta. Y se van a encargar las empresas, van a aparecer por primera vez las licitaciones, ¿no? Empresas van a encargarse de proveer servicios. Claramente se le da al mejor postor, que decir, al que cobra menos, ¿no? Porque hay que recordar gastos, y cuando uno cobra menos, el servicio es menor, ¿no? También se le van a encargar a ellos, ¿saben qué?
las estadísticas, las mismas evaluaciones que se van a hacer sobre la calidad educativa. Ellos mismos van a terminar diciéndonos cómo es el estado educativo. Y después cabe la pena pensar hasta qué punto no estuvieron influenciadas, ¿no? Porque las mismas empresas que van a hacer las evaluaciones educativas son las que están relacionadas con las capacitaciones que se van a ofrecer, porque ellos mismos van a ofrecer las capacitaciones. Todo se va a privatizar: la formación docente, dijimos, la sanidad, las cooperadoras, todo lo que tiene que ver con el servicio asistencial del Estado se privatiza porque se considera obsoleto y exageradamente caro, ¿no? Bien, esta es una de las situaciones que se festeja. Por ejemplo, la venta de YPF, que era la empresa nacional de petróleo, se vende porque ya se considera un gasto. O por ejemplo, la privatización de la empresa nacional de telefonía. ¿Para qué tener una empresa nacional de telefonía nacional? Se le da la opción a las empresas que se involucren en el sistema. Entonces, claramente nosotros hoy en día tenemos en un sector del país a Telecom y en una parte del país a Telefónica. Y después tenemos problemas de líneas. ¿Qué línea tenés vos? ¿Qué línea tenés vos? ¿Qué línea tenés vos? ¿No? Ofrecen diferentes... Fíjense cómo es de voraz esto el mercado, porque tanto Personal como Claro o Movistar constantemente están dando a ver qué ofrece el otro. Entonces, lo que se esperaba es que estas ofertas en el mercado iban a llevar a que nadie pueda tener mayor influencia sobre el individuo, o sea, que ustedes puedan elegir libremente. Pero en la realidad sabemos que no es así. Muchas veces elegimos por necesidad, porque a veces no podemos pagar ciertos precios, o hasta no hace mucho uno no podía salirse de una línea porque no le gustaban los precios y irse a otra empresa, ¿sí? Ahora uno puede, pero hasta ese entonces no se podía. Entonces uno estaba como casado, vamos a decir así, vinculado a una empresa hasta terminar su contrato. No sé si hasta acá se entendió más o menos el panorama que yo les quiero dar. No significa que lo entiendan, que lo tengan que manejar completamente, pero quiero que más o menos tengan una idea, una noción de lo que sucedía. ¿Se entendió algo o no? Sí, yo lo entiendo, sí, lo pasé rapidísimo, pero porque en realidad no quería que sea mucho tiempo porque es muy general, ¿sí? Pero lo van a poder más tranquilo en el video. Bueno, vamos a la parte del neoliberalismo y ahí ya vamos a ir entrando en la ley de la década 90. ¿Qué sucede con el neoliberalismo? ¿Cómo va a atravesar la educación? Bueno, una de las preocupaciones reales que existe es cómo lograr evitar los mayores gastos que va a tener la escuela, ¿sí? Entonces, uno de los pensadores del neoliberalismo tiene esta opinión: el sistema escolar público es una isla de socialismo en el mar de la libre empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema escolar público, al ser público, es un espacio aislado en el mar de las empresas privadas libres. Y cuando él hace esta relación de socialismo y libre empresa, también hace este énfasis de que en realidad la escuela no va a avanzar, está atascada, ¿sí? Porque el socialismo es considerado como un atraso, está atascada, atrasada en un océano donde las empresas van y se desarrollan rápidamente. Entonces, por ende, es una carga para el Estado. No solamente no avanza, sino que la tiene que sostener el Estado. Entonces, esta frase va a ser es para darle a ustedes una idea de qué lugar ocupaba la educación en este periodo de la década del 90. En este sentido, lo que se busca, vamos a ir viendo, es que el Estado va a buscar, no va a buscar directamente, sino que va a lograrlo con las acciones, es profundizar las desigualdades que existen entre los estudiantes al intentar homogeneizar. Eso es lo que dice. Cuando yo intento que los estudiantes todos reciban lo mismo,
todos tengan la misma asistencia, ¿sí? Yo lo que estoy profundizando es la desigualdad, porque no estoy midiendo a quién le corresponde y a quién no le corresponde. Le estoy dando a todos lo mismo, sin tener en cuenta aquellos que lo necesitan o aquellos que no lo necesitan. Eso es lo que se piensa del Estado, ¿sí? Entonces, claramente no es esa la opción para los pensadores neoliberales. Hay que tener en cuenta que en América Latina, gran parte, el Estado benefactor que yo le comentaba, como el que creó Perón, ya se había desmantelado, ¿sí? Se había desarmado. Y que todo lo que venía desde el Estado, lo público, ya no tenía la misma fama. Se considera que era obsoleto, atrasado, no tenía importancia, ¿sí? Era un gasto. Entonces lo que se busca es hacer que el Estado sea más chico, no tenga influencia en todo y tenga menos decisiones en muchas cuestiones. Por eso, por ejemplo, se busca que el Estado se retire de ciertas funciones y se le vaya otorgando a empresas privadas. Yo les comentaba, como les decía, el caso de las escuelas, porque tal vez en el caso que por ahí les va a ser más familiar, ¿no? Uno de los casos más comunes va a ser el tema de las capacitaciones. Vamos a ver que durante el menemismo las capacitaciones pasan a ser licitadas, es decir, ofrecidas a empresas privadas para que lo que hagan es capacitarnos. Ahora, ¿sobre qué van a capacitarnos? Y claramente van a deslizarse en muchos temas que a estas empresas les interesan. Temas relacionados a cómo quieren que se formen los estudiantes, qué tipo de perfil quiere que tengan para que puedan insertarse otra vez en las empresas, ¿sí? Y ahí van a haber un montón de opiniones a favor y en contra de este tipo de propuestas. Este desprestigio de lo público, como les decía, también nos va dando poco a poco una idea de que la burocracia es ineficiente. ¿Para qué tener tantas personas ubicadas en diferentes lugares y jerarquías si ninguna nos puede dar una respuesta? Cuando vamos y consultamos dónde puedo tener tal solución, nos dicen, bueno, tengo que pregunte en este lugar. No, a mí no me corresponde, pregunta acá. Entonces hay toda una jerarquía que existe dentro del sistema público en el cual nadie nos da una respuesta o nadie es responsable, ¿no? Esa es otra imagen que deja el sistema estatal, por el cual se lo critica tanto. Y por otro lado, el mercado empieza a mostrarse como algo positivo. ¿A qué nos referimos? Como que en el lugar donde funciona todo, no por el control del Estado, sino a través de la economía, aquel que tiene más ingreso o menos ingreso, aquel que ofrece mejores cosas o menos cosas. Es decir, en vez de que, por ejemplo, yo me designe a los capacitadores desde el Estado, yo ofrezco la capacitación a aquel que tenga un mejor precio para poder dedicarse a formar a los docentes, y claramente yo ahí puedo elegir cuál es el que está mejor preparado o no está mejor preparado. Lo que se buscaba del Estado durante el menemismo es lograr de que las empresas nacionales o las empresas extranjeras pudieran competir para desarrollarse en esa competencia. Como cualquier evento donde uno, supongamos, se pone en un evento deportivo, cuando se enfrenta con alguien que considera que es superior, como una empresa extranjera, trata de ponerse a la altura y de acondicionarse y desarrollarse. Entonces la educación se lo vio así, no se lo vio como algo que el Estado tendría que proteger, sino como un lugar donde tenía que entrar también la privatización, y donde se tenía que analizar y ver qué empresa me ofrecía algo mejor, ¿sí? Entonces, por un lado se piensa de que el mercado es el lugar ideal para la educación. ¿Por qué? Porque tiene un sistema de premios y castigos donde aquellos que actúan de una manera, una manera consciente y en cierta manera lo hacen con esfuerzo, tienen su recompensa. Aquellos que no se esfuerzan no van a tener su recompensa. El Estado no puede proteger a nadie acá. Cada uno tiene que lograr su camino y su desarrollo. Y claramente las corporaciones internacionales tenían interés en este tipo de ideas, ¿no? Por otro lado, en la educación se buscaba que se privatice
mediante esta idea de que al haber más libertad de mercado, cuando la educación no está en manos del Estado y se deja que las empresas puedan influenciar, entonces va a haber una mayor equidad, posibilidad de que puedan acceder personas según sus capacidades, ¿no? Si de repente las escuelas pasan a ser privatizadas, o la educación para yo formarme como docente, o los estudiantes para poder tener un estudio posterior universitario tienen que pagar, la persona que va a acceder a ese estudio se va a esforzar y buscar la manera de juntar el dinero para poder acceder a ese estudio. Entonces, ¿qué hace así? Al buscar el dinero para pagar ese estudio privado, buscar el dinero el docente para pagarse esa formación, está buscando superarse y proponerse y darse cuenta de que no lo logró de arriba, lo logró por sí mismo. Fíjense cómo es el argumento. Ahora, lo que no nos cuenta esto es que muchos sectores que no tienen que esforzarse porque están en buenas condiciones y realmente pueden acceder fácilmente. A ellos no les va a pasar esta idea de esfuerzo y logro individual. Ellos buscan beneficiarse. Entonces, por ejemplo, pueden pasar de que hijos de empresarios, hijos de otras personas que se benefician de este sistema, lo que hagan es aumentar los precios. Total, ellos buscan sacar su partida y sacar mayor ingreso. Entonces las capacitaciones salen más caras. Después las formaciones universitarias salen más caras. Entonces buscan sacar su tajada. Pero cuando uno se va a la capacitación o a la formación, no tiene un contenido tan importante o serio, porque lo que se termina preocupando del Estado es que estas empresas solamente tengan un precio adecuado, pero nunca qué contenidos van a enseñar, cómo van a formar a los docentes, cómo van a formar a los estudiantes. Entonces acá hay toda una idea de que el mercado y la economía por sí solo pueden manejar todo, pero sabemos que en realidad la educación no se mide en números, se mide en calidad, ¿no? Se mide en la formación del estudiante. Bien, una cosita quería mostrarles antes de avanzar. A ver, yo espero que esto, para que tengan una idea, es la idea de la noción del neoliberalismo, ¿no? Ajá, acá. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. Levantar el pecho. Veamos. Inmediatamente se levantará el mayor claro. Todo quedaría como antes. Entonces, ¿qué hizo el gobierno con las nuevas medidas? Bajó el dinero. Ahí está el secreto. Estas medidas deben ser como acción en el mismo sentido de los sectores oficiales y privados. Los tengo muertos. Cuidadito con trabajar, ¿eh? Los quiero a todos pendientes de mí. Que si subo, que si bajo. Estaba hecha por un spot donde estaba Carlos Perciavale haciendo de Franklin el billete de $100, diciendo ahora con Menem, cuando venga Menem, se acaba el dólar, ¿no? El dólar va a dejar de tener importancia porque vamos a volver a una moneda fuerte. Viene un gobierno antiimperialista, así que el dólar se va a desprestigiar absolutamente. A ver, todavía se avivan que en este país está todo por hacerse. Lo que me pone verde es que Menem va a ganar.
Y con este asunto de la revolución productiva, no me van a dar más bola. Por un cambio que nos favorezca a todos. Menem, presidente de telecomunicaciones Entel, que operaba como un monopolio estatal. Hoy se te descompone el teléfono, llamás y te lo van a arreglar el otro día. Antes, olvidate, tenías que pagar para conseguir teléfono, era una coima. Antes era un desastre. Usted pedía un teléfono, 20 años estaba. Tengo conocidos míos que estaban 20 años, nunca un teléfono. Esta era la opinión media que los argentinos solíamos tener de la prestación del servicio por parte de una empresa sobredimensionada, sin innovación tecnológica y prácticamente al borde del colapso. La venta de Entel significó casi una experiencia piloto en la Argentina. La empresa madre se dividió en dos partes, norte y sur, y con el aporte de capitales nacionales y extranjeros se realizaron grandes inversiones que cambiaron la historia de la telefonía en el país. La nueva empresa de la región norte, denominada Telecom, debió entonces plantearse un plan inmediato de transformaciones para salvar los déficits de infraestructura y mantenimiento de la antigua Entel. Él tenía una publicidad que decía: por favor, sea solidario, no llame por teléfono. Algo que parece absurdo, pero la empresa que vivía de los pulsos pedía que por favor no llamen porque realmente las líneas estaban congestionadas. Todo un sistema de comunicaciones vetusto obligó a una clara estrategia para el cambio, dirigida fundamentalmente a actualizar el servicio y optimizar las prestaciones. También había una oportunidad, porque arrancar de una empresa que le faltaban tantas cosas fue mucho más fácil que emparchar una empresa que no estaba tan mal. En solo 6 años, Telecom realizó una profunda reconversión del sector a través de un intenso plan de digitalización de la red. Instaló más de 85.032 metros de cables de fibra óptica e incorporó más de 1.300.000 nuevos clientes. Y ahora se ven aparatos en lugares donde antes no se veía. Y pienso que la gente cuida y sabe que el servicio cuesta, pero lo tiene realmente. Ha mejorado, que inmediatamente que uno pide un teléfono, a las 24 horas lo tiene, y por teléfono también. La empresa, conformada por capitales italianos, franceses y nacionales, opera también servicios de telefonía internacional y celular que lo han convertido en uno de los grupos. Están sobre los $5.000 millones durante los 6 años. Si son inversiones muy fuertes las que hay que hacer. A la Argentina, en los primeros... Como hablar bien, con los nuevos teléfonos públicos modulares de... Así, con tarjeta chip o con una simple fichita. O muy pronto también con moneda de curso legal vigente. Y además se pueden hacer llamadas internacionales directamente. Teléfonos públicos modulares, exclusivos de Telefónica, al servicio de todos. Si quieres. Bien, no sé si más o menos lograron percibir cuál es la idea de la propaganda. Si no llegaron a verlo bien, no se preocupen, les voy a dejar el link. La idea de la propaganda, de lo que se corresponde con este periodo, es de que el Estado se encargaba de un montón de cosas, pero eran obsoletas, no servían. Fíjense el tema de las sillas. La industria nacional era un desastre, las sillas nacionales no servían. Ahora, con la aparición de nuevas ofertas, donde aparecen empresas externas, la competencia puede hacer de que la industria nacional mejore y bueno, uno puede elegir. Antes uno no podía elegir, esa es la idea, ¿no? El problema que va a existir en el caso de la educación va a ser lo mismo. ¿Por qué obligar a que uno tenga que acceder a un tipo de escuela y no tenga opción de elegir a cuál va a acceder, ¿no? Como un libre mercado donde uno puede elegir. La educación ya no se va a pensar como un derecho, sino como un servicio, y ustedes saben que los servicios se tienen que pagar. El Estado ya de a poco se va se deja de hacer cargo de muchas cuestiones educativas y empieza a asignarlas y delegarlas en empresas. La Ley Federal de Educación, que va a ser propuesta a partir de lo que sucedió en el Congreso de Educación, el Congreso Pedagógico Nacional, la Ley 24.195,
primeramente va a tener un periodo de prueba que después se va a terminar concretando de manera definitiva ya cuando Menem pierde las elecciones y termina quedando en el poder de la Rúa. En 1990 lo que se logra tener como digamos diagnóstico de los estudiantes es que se seguía teniendo analfabetos tecnológicos, personas que no tenían un conocimiento ni uso de las tecnologías. Y ustedes tienen que pensar que en la década del 90 no hablamos de los recursos tecnológicos que hoy tenemos, hablamos de recursos más limitados. Entonces imagínense lo que tuvo que haber sido el atraso que hubo educativo en el periodo militar y en el periodo democrático que le siguió. También lo que se habla y se da cuenta es que el programa oficial no prestó atención a la educación. Durante el periodo de Alfonsín, las prioridades a solucionar eran principalmente la economía, que estaba claramente en crisis, y solucionar cuestiones relacionadas con la sociedad y lo político, ¿no? El problema de los militares, que no era un problema menor. Entonces, ahí se da claramente la razón principal. No había fondos, el Estado no tenía los fondos suficientes para hacerse cargo de todos los huecos que había dejado el Estado, que se habían dejado en los años anteriores. Y esta desatención se nota con un índice en general, un porcentaje del Índice Nacional de Estadísticas y Censos, donde de un promedio general que se hace, de un estudio general, de un censo general que se hace en la población mayor de 15 años, el 32% solamente tenía el primario completo, ¿no? Después el 18% tenía la primaria incompleta, el 12%, y vamos bajando, el 12% tenía secundaria completo y secundaria incompleto, eso se divide. Y más abajo, si queremos llegar en un momento al terciario, era el 2,9% el que podía acceder, pero muy poco el que lo terminaba. O sea, estamos hablando de una porción ínfima de la sociedad que puede acceder a estudios superiores. Y claramente el diagnóstico que se hace de la situación de la educación influye, donde los padres claramente más humildes tenían poca escolaridad y los chicos repiten la misma situación, ¿no? Esta falta de fondos que había en las escuelas también se da de la siguiente manera, se suma a lo siguiente. Se generaron varios programas de formación que fueron cambiando, ninguno tuvo continuidad, y que la formación en realidad de los docentes fue muy poco valorizada, no se le dio mucha importancia. Entonces todos estos aspectos hacen que la ley de la educación tenga que buscar, promete venir a resolver estos inconvenientes. La estructura general de la ley se va a basar de la siguiente manera, en dos ciclos, capaz que ustedes van a recordar conmigo ahora. Primeramente el ciclo básico, que teníamos EGB 1, EGB 2 y EGB 3. ¿Qué significa EGB? ¿Recuerdan ustedes? ¿Alguno de ustedes recuerda qué significa EGB? ¿Les suena? Educación general básica, claramente. ¿Qué incluía la educación general básica? Son ciclos en los cuales se tenía que ir aprobando para poder acceder después a la educación superior, ¿no? Entonces, yo no podía hacer cuarto grado si no tenía aprobado EGB 1, ¿sí? Yo no podía hacer séptimo grado si no tenía aprobado EGB 1 y EGB 2. Este sistema ya se había aplicado en España, pero había sido rechazado porque claramente tenía muchas falencias, que la vamos a ver. Pero fíjense esto interesante. En el sistema de EGB, que tiene tres
3 etapas, EGB 1, EGB 2, estamos hablando de primaria, pero la EGB 3 incluye, sí, viene después el polimodal, exactamente. Primero es el EGB y después viene el polimodal. Fíjense lo interesante, el EGB 3, ¿qué años incluye? Séptimo, octavo y noveno. El séptimo año es primaria, lo que era la primaria. Ahora, octavo y noveno son los que correspondían a primero y segundo año. Y ahí se generó un problema importante en muchas escuelas, porque como ustedes saben, muchas escuelas no tenían primaria y secundaria, como actualmente ocurre. Algunas escuelas tienen primaria solamente, y otras tienen solamente secundaria, o como vamos a decir, algunas tienen el ciclo básico y otras van a tener el ciclo polimodal, ¿sí? Entonces, ¿en qué escuela van a tener los chicos primero y segundo año? En una escuela primaria, porque es allí donde se dan los EGB, ¿sí? Y para poder acceder, fíjense lo lógico de este sistema, ¿no? Para que yo pueda acceder a primer y segundo año de secundaria, tengo que tener los EGB anteriores. Y uno no podía hacer los EGB anteriores en una escuela distinta, tenía que ir a esa escuela primaria. ¿Se entiende? Entonces ahí está uno de los problemas que se va a ir dando. En la misma institución donde están los niños de primaria, conviven chicos que están en la etapa de la adolescencia. Porque ya cuando hablamos de primero y segundo año, ya hablamos entre 13 y 14 años, de una adolescencia plena. Y a la vez, los chicos adolescentes se primarizan porque conviven con chicos de primaria. Es muy difícil contener a los adolescentes en un ambiente donde hay estudiantes de primaria. Era muy complicado. Ahora, ahí viene el otro problema. Yo tengo a mi hijo que hacen los 3 EGB. ¿Cómo consigo cupo para inscribirlo en el polimodal? Porque las escuelas ya estaban en condiciones precarias. En el ciclo orientado, yo solamente tengo 3 años. O sea, mi ciclo orientado solamente son 3 años. Actualmente son 5. 3 años. Entonces las escuelas que tenían EGB se aseguraban una matrícula importantísima. Una matrícula importantísima donde tenían toda la primaria y parte secundaria. Las escuelas que tenían solamente polimodal y no tenían EGB, les tocaba lo que podían, según la escuela, este grupo de años, solamente 3 años, para terminar la secundaria, nada más. ¿Sí? Claramente que hubieron escuelas que se opusieron, por ejemplo en Resistencia, el Nacional y el Normal fueron una de las escuelas de gran tradición. Bueno, el Normal ustedes saben, hemos estudiado el pensamiento normalista, se opone a este tipo de corte y separación del periodo del ciclo orientado del ciclo básico. Ahora, a ese problema que va a existir de la educación, de cómo se va a desglosar el periodo de aprendizaje, se da la ley de transferencia. Esto ya veníamos mencionando nosotros durante el periodo de Frondizi, durante el periodo militar. La ley de transferencia busca llevar las escuelas del Estado Nacional hacia las provincias. Entonces, las provincias, de repente, de un momento a otro, se tienen que hacer cargo de la escuela, de la educación. Y claramente hay una distribución desigual. ¿Por qué? Porque hay escuelas que tienen condiciones para pagar los salarios y tienen que no solamente pagar los salarios, sino también condicionar los establecimientos. Y ahí hay provincias que no lo pueden hacer. Hay provincias más pobres como la de Tucumán o de Santiago del Estero que no tienen los recursos necesarios para condicionar todas las escuelas. Y hay escuelas que empiezan a desaparecer con este tipo digamos, con esta ley de transferencia. Entonces, de repente, las familias que quieren inscribir a sus hijos en el ciclo básico se encuentran con que hay pocas escuelas y para el ciclo orientado menos que menos, ¿sí? Entonces se va dando una privatización claramente de la estructura educativa, ¿sí? Ahora, ¿qué características va a tener, este sistema o esta ley federal de educación? Para que ustedes tengan una idea. Primero, lo que se va a ofrecer desde la educación es que la educación va a ser igual para todos, va a tener igualdad de oportunidades para todos,
va a ser gratuita, equitativa. ¿Se acuerdan que se hablaba de que la idea del mercado es que cada uno pueda acceder según sus capacidades, ¿no? Va a haber un acceso a primaria, y va a haber egreso, va a haber un acceso de educación primaria inicial y va a egreso, digamos, va a haber una posibilidad de que todos accedan a la educación. Pero por más llamativo que a ustedes les parezca, estas palabras de educación, igualdad, de oportunidades y gratuidad es la primera vez que aparecen en una ley. En la ley 1420 no aparece de esa manera. Esta ley, que es la ley que incluso va a desmantelar gran parte de la educación pública, la ley 24.195, es la primera vez que lo tiene en su texto estas palabras, ¿sí? Financiamiento, es decir, ¿quién va a poner el dinero para sostener esta estructura? En el artículo 61, por ejemplo, el gobierno debe, así dice, duplicar, es decir, aumentar el doble del 20, ¿sí?, anual al 50% del PBI en educación. Nunca se cumplió, nunca se dio más de, nunca se llegó a tal hazaña, claramente porque iba en contra de sus principios. Ustedes saben de que el tratar de volcar dinero desde el Estado a la educación no era visto como una inversión, sino como un gasto, ¿sí? Otra cuestión, otro elemento interesante, que la estructura, ¿sí?, de esta ley, donde habla de los derechos y principios, ¿sí?, tiene que ver con los derechos y principios aprobados en el Congreso Pedagógico Nacional, que les comenté a ustedes, que fue durante el FOSIM, ¿sí? Y la ley adquiere tal importancia y tal entidad de que las mismas provincias lo van aplicando, ¿sí?, de manera desigual. Algunas lo aplican, otras no lo aplican, y hace que en el país de repente uno tenga un mapa educativo totalmente desarmado, ¿sí? Ahora vamos a ver bien cuáles son una de las consecuencias. En esta privatización que se hace, uno tiene que pensar que es lo siguiente: cambiar de repente un sistema educativo por otro implica crear las condiciones, el escenario, lo pongo yo, las condiciones para que se pueda crear esto. ¿Cómo se crea este escenario? Primero, teniendo en cuenta esta idea de la tecnocracia de la que hablamos, las relaciones laborales, como la de los docentes, tienen que ser liberalizadas. Entonces, para lograr de que la educación sea producto del libre mercado, que no esté regulado por el Estado, yo lo que voy a hacer es que los docentes puedan ser contratados de manera libre. Es decir, si una escuela de repente no quiere contratar más un docente, lo puede liberar. Y esto se va a aplicar no solamente para las escuelas privadas, sino para las escuelas públicas. Entonces el docente, esa es la idea que ellos tienen, ¿no? El docente, para lograr quedarse en el lugar, tiene que tener un desempeño, un desarrollo, un progreso personal, otra vez esa idea, ¿no?, individual, para que se justifique su contratación. Ahora, había veces que la crisis económica llevaba a que había que recortar, y claramente el docente no seguía trabajando. Otro aspecto, la libertad de elección de escuelas. En vez de obligar a que, por ejemplo, yo tenga que ir a mi escuela de 2-3 al cuadra, yo puedo elegir a qué escuela puedo ir, ¿sí? Y para eso, lo que hace el Estado es algo muy interesante que se intentó explicar como en otras escuelas, como en Suecia, pero no funcionó. Uno tenía la posibilidad de elegir la escuela mediante el sistema voucher. ¿Algunos de ustedes saben lo que es un voucher o un vale? ¿Conocen esa palabra? Es como una tarjeta que es un vale que sirve para que uno lo pueda canjear en algo, ¿no? Entonces el sistema voucher que se va a crear o se va a idear era de la siguiente manera: las escuelas se tienen que ganar a los estudiantes. Las escuelas no pueden asegurarse la matrícula, no tienen asegurada la matrícula, sino que las escuelas tienen que lograr de que los estudiantes vayan allí. ¿Por qué? Porque la plata o el dinero de sostenimiento de una escuela ya no va a ir directamente del Estado a la escuela. Va a ir
del Estado al estudiante o a la familia, en estos vouchers, donde va el dinero, ¿no? Entonces, el Estado depositaba en un grupo de estudiantes el dinero, en un grupo de todos los estudiantes de todas las familias, un voucher que ellos podían canjear. Y eso decía, bueno, este voucher es para la escuela que yo elijo, ¿no? Yo la escuela que me voy a inscribir y que quiero estudiar es la escuela que va a recibir esta inversión, que es este dinero. Entonces la escuela se va a sostener en base a la libre elección del estudiante. El estudiante elige una escuela donde va a decir, bueno, yo aporto mi dinero que me dio el Estado en esta escuela. Bueno, claramente es libre, pero ¿dónde se van a concentrar la mayor cantidad de estudiantes? Donde se considera que la educación es mejor. Ellos mismos lo sostienen, que son las escuelas tienen que buscar mejorar sus condiciones y su ofrecimiento académico para que los chicos los elijan. Pero claramente hay escuelas que están en situación desigual, que durante mucho tiempo fueron descuidadas, que no tienen las condiciones dadas, y hay escuelas que tienen su prestigio. Entonces, si yo tengo que elegir entre una escuela del barrio y el nacional, me voy al nacional. Entonces, de repente el nacional colapsa de inversiones, porque todos los estudiantes van allí, y una escuela cercana no lo tiene. Y terminan desapareciendo, se desarman porque no tiene inversión. Entonces, fíjense cómo aparece la idea del libre mercado en la educación. El libre mercado acá sería ¿cuál? La mejor oferta y demanda. Una escuela en teoría mejora porque ofrece algo distinto y entonces las personas van allí y llevan su dinero, ¿sí? Y claramente la escuela que no puede ofrecer pierde. Pero acá ya va más allá de la teoría. Vamos a la práctica, en la cual sabemos que no todas las escuelas están en la misma situación de igualdad. No todas tienen las mismas condiciones, no todas se les ha hecho la misma propaganda o fama, y no hay una posibilidad de redistribuir. Esa palabra no existe acá. Cada uno se lo tiene que ganar. Pero claro, sin tener en cuenta las condiciones de cada escuela. Entonces esto lleva a una diferenciación entre escuelas, que algunas tienen más, otras tienen menos, y algunas terminan desapareciendo y otras engrandeciéndose. Ahora, entonces, el fondo que va a llegar a una escuela es según la matrícula que tenga. Otro aspecto que también va a contribuir a esto son las pruebas de calidad educativa que yo les había comentado. Las de evaluación, de capacitación. Las pruebas de calidad educativa son, digamos, encuestas o estudios que se hacen en el personal y en los estudiantes para ver cómo está la... Exactamente, igualmente. Sí, que se hacen ahora y que se han hecho también creo que durante el gobierno del anterior presidente nacional se hicieron otras también, en los primeros y últimos años del secundario y también en el nivel terciario se hicieron para evaluar las condiciones de localidad. Las sacaron de acá claramente. ¿Cuál es el objetivo de esto? Primero, tener información, pero a diferencia de lo que nosotros vemos actualmente, la información no es para que la tenga el Estado, sino que la tengan las empresas, ¿no?, que le van a dar la información al Estado. Es decir, la empresa va a procesar esa información y se la va a presentar al Estado. No es el Estado el que recibe la información directa. Entonces, primero, ¿cuáles son los requisitos o las evaluaciones o cómo evalúa cada empresa este tipo de cuestiones? La evaluación, la capacitación, la formación. ¿Cómo evalúa? ¿Qué criterios tiene? ¿Qué intereses tiene en esto? ¿Por qué les digo intereses? Porque ustedes fíjense, si este estudio da que la capacitación ha sido muy mala estos últimos años, claramente el Estado lo que busca es que los docentes tengan una mejor capacitación. Entonces, ¿qué mejor que dárselo a una empresa que ofrezca una mejor capacitación? ¿Sí? Una empresa que esté más modernizada, más actualizada. Claro, nunca se menciona ni se sabe qué contenido se da, ni si tal vez son los mismos contenidos que se daban en capacitaciones anteriores. Pero la idea de que la formación, al ser privada, va a estar más actualizada, sigue persistente. Entonces se le asigna, se hace la licitación y se le da a una empresa. Entonces,
estos estudios claramente cuando recaen en empresas privadas tienen intereses. Siempre hay que pensar, los censos y encuestas que hacen las empresas, ¿tienen intereses? Sí, claro. ¿Quién contrata el censo? ¿Quién contrata las encuestas? Las encuestas de votantes, ¿no? De quienes van a votar. Que demuestran de que, o supongamos, el 50% de la población está a favor de un candidato a otro. ¿Quién lo hace? Alguien sustenta ese dinero y las preguntas pueden estar hechas de una manera para que la persona se confunda y responda una cosa de la otra, ¿no? Entonces, esto también ayudó a eso, ¿sí? Por otro lado, la tercerización de la formación docente. Aquí vamos con la tercerización. La formación docente o la capacitación ya no va a estar a cargo del Estado. Uno tiene que pagarse esa formación que va a estar designada a empresas. Por eso se habla de la palabra shopping de cursos. Uno tiene que salir al mercado a comprar. ¿Y qué va a comprar? Y bueno, uno tiene que comprar lo que es de mejor calidad. Recuerden esa idea del mercado, ¿no? Comprar lo que esté en mejores condiciones. A mí me ha pasado, esto es un comentario más personal, de asistir y de pagar un curso de posgrado pensando que tiene una cierta formación, una cierta condición los contenidos y darme cuenta de que tienen errores importantes, ¿no? Entonces, la tercerización también lleva a esto. Nadie regula qué se da o no se da. La empresa es libre en ese sentido. Pero lo que se supone es que al ser privada, a diferencia del Estado, está más avanzada. Eso es lo que se piensa. Y claramente cada uno es libre de elegir. Claro, uno es libre de elegir, pero no tiene toda la información. Es lo mismo que pasaba con el sistema voucher. Las familias no tenían información de qué escuela elegir. No tenían noción de cuál escuela elegir para continuar sus estudios. Porque los mismos padres eran analfabetos. Habíamos hablado de eso. Entonces todo el sistema fue creado sobre una base en la cual era más fácil manipular a las personas. La medicina prepaga, las cooperadoras, todo eso se privatiza. Entonces nada del sistema educativo pasa a responsabilidad del Estado. Todo pasa a privatizarse. Claramente todo esto lleva a que el sistema educativo se descentralice. Ya no se hace cargo de nada el sistema del Estado. ¿Cuáles son los problemas que empiezan a surgir? Y los primeros resultados que se dan casi a finales de... estamos hablando llegando entre el 97 y el 98, los resultados que se empiezan a dar en el sistema educativo, hacia el 95 ya se implementa, 97-98 se empieza a dar los primeros resultados claros de este sistema. Uno de ellos son los problemas, ¿no? Primero, hay diversas interpretaciones de cómo se va a aplicar la estructura de EGB y polimodal. Hay provincias que llegan a tener 4 sistemas educativos distintos. No llega a existir esa fragmentación de EGB por un lado y polimodal por otro. Algunos agregan EGB, vamos a incluir, hay escuelas que han incluido el EGB 3 y el polimodal en el mismo establecimiento, ¿no? Otras escuelas que han tenido el EGB por un lado y polimodal por otro, ¿no? Hay escuelas que cambiaron su denominación de ser escuelas educativas, las escuelas nacionales secundarias, ENS, a llamarse CEP, que son centros educativos de polimodal, ¿sí? Entonces, todo eso hablaba de que había escuelas que tenían sistemas educativos distintos a otros. No había un sistema, una referencia general, sino que cada provincia tenía diferentes situaciones. Por otro lado, lo que hablamos antes, las escuelas estaban en tan malas condiciones y la información que recibían las familias era tan mala que muchos docentes muchas familias inscribían a los estudiantes en escuelas que ya tenían su fama y su prestigio antes que otras. Entonces muchas se cierran y otros tenían edificios obviamente en menos condiciones, también se terminan cerrando. La matrícula varía tanto entre aquellos que hacen más propaganda de su capacidad de educativa que otros. Entonces el Estado no se hace cargo del sostenimiento de estas escuelas. Y un elemento interesante, el idioma extranjero desaparece como si fuera obsoleto, ¿no? Literatura o lengua, por ejemplo, ya no es literatura, es comunicación, ¿sí? Pasa a tener ese nombre, como que uno puede meter en ese sistema
montón de otros elementos, ¿no? Lengua y literatura, uno hablaba de la gramática, del pronunciar, hablar, y comunicación está relacionado más con las pautas de poder entablar relaciones de diálogo, nada más que eso. Entonces como que se va fragmentando cada vez más. Los contenidos que se daban antes tienen que estar más reducidos. Hablábamos de esto también, la primarización de los primeros años del secundario. Séptimo, octavo y noveno son EGB3, pero tienen que convivir en muchos casos con los otros EGB, con los chicos de primaria, ¿sí? Y por otro lado, el profesor de enseñanza media, que es el profesor que enseña en el nivel secundario, tiene que estar trabajando en un nivel primario. El profesor que puede trabajar en séptimo, octavo y noveno tiene que estar trabajando también en el nivel primario. Fíjense ahora el problema que hay, que es inaudito. Los docentes que se han recibido en los en el sistema terciario tienen en el título, supongamos, profesor, voy a decir un caso, ¿no? En biología, en EGB 3 y polimodal, ¿sí? EGB 3 y polimodal. EGB 3 incluye séptimo grado, o sea, primaria. Entonces uno podía dar biología en el nivel primario, cuando se ve que en primaria no hay docentes de biología, sino que están los maestros que daban los contenidos. Ese era uno de los problemas que se suscitaron, tanto para inglés como para educación física. Docentes que en realidad no tenían una formación de primaria, porque se le dio la formación de secundaria, pero que el título incluía eso, porque los primeros 2 años del secundario estaban en el EGB3, ¿sí? Y además, fíjense que parte del problema, los directivos de primaria supervisan a la dirección de primaria, supervisa a la dirección de secundaria, claramente porque están vinculados, están relacionados. Cuando tienen otro sistema, otra trama, o tienen otras problemáticas. La educación inicial es insuficiente, ¿sí? Es la que más es dejada de lado. Y por otro lado, la educación técnica, ¿se acuerdan que tanto Perón había revalorizado y realzado? De repente es suprimida, es dejada de lado. La educación técnica pasa a ser tener que acoplarse al sistema polimodal, y claro, muchos docentes son docentes de taller, no tienen una función, no enseñan áreas relacionadas con las áreas tradicionales, sino que son de taller específicos de la escuela técnica. Entonces se los obliga a que se tengan que reincorporar, pero no se los recapacita para que formen parte del sistema. Bien, entonces lo que nosotros podemos ver acá es claramente las características de lo que va a ocurrir en la educación del 90, ¿sí? Esos problemas que nosotros los vamos a seguir teniendo hasta que sale por último la ley 26.206, que es la que nos va a cambiar el sistema educativo, y donde está la ley de educación nacional. Les voy a comentar, les voy a mostrar una cuestión que tiene que ver con el examen final. Bien, para el examen final ustedes tienen que seleccionar un video o una película, puede ser sugerida por mí o puede ser de libre elección de ustedes, en la cual ustedes van a ir relacionando elementos de la película con algún periodo particular, ¿sí? Uno de las películas que hablamos es la mirada invisible. Otro, por ejemplo, es un documental, La escuela de la señorita Olga. Es uno de los documentales, un documental interesante, donde lo que se habla claramente es de una propuesta educativa que ustedes van a poder relacionar con los contenidos que sabimos. Otra propuesta educativa que van a aparecer, que propuesta audiovisual que tenemos, es la de Las noches de los lápices, que habla justamente de ese hecho, ¿sí? ¿Me querían preguntar algo? ¿Ahí me escuchas? Ah, bien, perdón.
Sí, yo les voy a mandar la lista de los sitios. Yo lo que quiero que ustedes entiendan la dinámica. ¿En qué consiste? La dinámica consiste básicamente en que sí, se había tildado justamente. La dinámica consiste en que ustedes van a tener que elegir un video o un documental donde van a analizar qué elementos aparecen del contenido de la materia, ¿sí? Puede ser de que uno de los elementos que aparezca sea, por ejemplo, el periodo correspondiente al periodo militar, ¿sí? Al último gobierno militar. Puede ser también que aparezca, por ejemplo, algo relacionado al peronismo. Puede ser que aparezca un documental relacionado con lo que fue la crisis de la década del 90, ¿sí? Puede ser que aparezca de repente algo relacionado. Bueno, pero un momentito porque está... A ver acá. A ver. Un momentito porque sí, estoy notando que está como tildada mi computadora, por eso es. A ver. Bueno, ahora sí, ¿me escuchan? ¿Se me escucha ahora? Bien. Bueno, entonces, el recurso audiovisual que ustedes van a elegir son una serie de opciones y ustedes pueden explorar otras. ¿Qué va a pasar con ese video? Ustedes van a ver con qué periodo educativo se corresponde. Si se corresponde con el periodo del último gobierno militar, si se corresponde con el periodo de la educación del 90, si se corresponde con el periodo de... Ahí estoy. ¿Me escuchan? Sí, profe. Bien. Bueno, como les comentaba, el recurso audiovisual que ustedes van a seleccionar puede ser alguno de los sugeridos o alguno de los que a ustedes les parezca interesante. Van a relacionar con qué periodo educativo político digamos les parezca pertinente y de allí lo que van a hacer es tratar de ver qué relaciones pueden hacer con los otros contenidos, ¿sí?